Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 8 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Ya sabéis que subí el programa número 7 a modo de especial, teniendo en cuenta la importante victoria de Joel Álvarez frente a Vicente Luque, pero como os comentaba en ese programa, pues no podía faltar el programa habitual de cada semana en el que analizamos no solo lo que ha ocurrido en los últimos eventos de artes marciales mixtas, sino también en lo que está por venir en el siguiente fin de semana. Por lo tanto, en este programa número 8 de la tercera temporada vamos a analizar lo que ha ocurrido en los últimos grandes eventos de MMA y también lo que se viene en los próximos eventos, focalizando por supuesto en la gran cartelera de la semana, que va a ser ese evento de UFC en Vancouver, en Canadá, pero también pues analizaremos algunos eventos más, como por ejemplo el último episodio de esta temporada 2025 del Contender Series. Vamos a hacer un repaso por encima de lo que se viene en PFL, KSW, Octagon, que también tiene velada en esta semana. Pero lo primero, ya sabéis, lo primerito que solemos hacer en estos programas, sobre todo en los últimos, pues es analizar lo que ha ocurrido en esta última semana. Lo más importante, sobre todo, Dana White Contender Series, programa número 9, el penúltimo de esta edición del verano 2025. Uno de los mejores Dana White Contender Series que he visto en mi vida, y llevo muchos años viendo el Contender. Una de las mejores peleas, para mí la mejor pelea de la historia del Contender Series, se ha visto en este programa número 9. Si tenéis Fight Pass, UFC Fight Pass, o si tenéis, por ejemplo, en España HBO y pagáis Eurosport, os recomiendo ver este evento y sobre todo una pelea que destaca por encima del resto, para mí una de las mejores peleas que se han visto en la historia del Contender Series, que es el enfrentamiento entre el ecuatoriano Adrián Luna Martinetti y el ruso Mark Vologdin, auténtico peleón con muchísimas alternativas, ambos dieron absolutamente todo en el octógono y ambos, por dejarse la piel, se llevaron un contrato de la UFC, aunque el ganador oficial de esta pelea fue el ecuatoriano, fue Martinetti, que se impuso por decisión unánime. Por lo tanto, victoria importantísima para Martinetti, que suma ya 17 triunfos como peleador profesional. Pierde Vologdin, pero a ambos los veremos en la UFC y los veremos conseguir victorias en la categoría del peso gallo, que es la categoría a la que pertenecen estos dos peleadorazos que nos brindaron la mejor pelea de la noche y una de las mejores de la historia del Contender Series. Respecto al resto de velada, bueno, sobre todo destacar la victoria rápida de Luke Fernández, que se impuso de forma rápida a Rafael Pergentino. Pergentino no tenía nivel para participar en la UFC. Luego tuvimos la victoria de Luis Felipe Díaz en el segundo asalto por Mataleón sobre Donovan Hendrick. Se lleva a contrato Luis Felipe Díaz. También Imanol Rodríguez, el brasileño, que venció a Roque Conceição con un upper increíble en el primer asalto. Se lleva, por supuesto, contrato y lo veremos peleando en el peso mosca a Imanol, que es un peleador muy, muy bueno. Y luego en la última pelea de la noche, Magomed Zayniukov, pupilo de Khabib, venció al brasileño Lucas Caldas por decisión unánime y se llevó también contrato de la UFC. Estuvo especialmente generoso Dana White en esta velada porque le dio contrato a todos los ganadores y también a Mark Vologdin por protagonizar junto a Adrián Luna Martinetti la mejor pelea de la noche. Un auténtico eventazo que os recomiendo que veáis en diferido si no lo habéis podido ver, porque os va a alegrar la tarde, la mañana o las horas que le dediquéis para poder verlo. Muy contento, ¿no?, con este programa penúltimo de la temporada, que sirve pues de antesala, ¿no?, para este último programa número 10 que vamos a tener este martes.
Va a ser un programa más largo de lo habitual, como analizaremos a continuación. Voy a hacer la previa también del último programa del Dana White Contender Series, pelea por pelea, teniendo en cuenta que es el último. Y ya pues habrá que esperar al año que viene, al verano 2026, para la nueva edición del Dana White Contender Series, que se ha convertido pues en uno de los formatos favoritos de los que amamos las artes marciales mixtas de verdad y que sobre todo buscamos espectáculo, caos, sumisiones, estilos activos y agresivos, y se ha convertido en un formato súper atractivo que llega o se realiza, mejor dicho, en un día poco habitual, que es los martes o la madrugada de los martes al miércoles horario europeo, y que nos deja pues auténticos peleones y nos trae también a peleadores que en muy poquitos años pues están ahí en los top de las divisiones luchando por el cinturón, e incluso muchos de ellos haciéndose con un cinturón, como pudo ser el caso de Sean O'Malley. Luego, lo que tuvimos también en esta última semana pues ha sido el evento del FA 219. No he podido ver ninguna pelea todavía, pero lo más destacado, sobre todo en la cartelera principal, la derrota de Samal Mavliudov contra Dedre Sanders, una sorpresa, sobre todo viendo el rumbo que llevaba Mavliudov, que era una gran promesa de las MMA. Cayó por KO en el tercer asalto. El uruguayo Martín Camilo venció a Raheem Forrest por KO en el primer asalto, y luego Isaac Thompson se impuso en la pelea principal a Arbayom Islomboev por decisión dividida en un combate a 3 asaltos. Tengo que ver las peleas en diferido, pero no me ha sido posible pues todavía poder verlas. Por lo tanto, me lo apunto como tarea pendiente para esta semana. Lo que sí pude ver en directo pues fue el evento de UFC en Río de Janeiro, Brasil, evento que nos traía el regreso de Charles Oliveira, ya no Charles Dubronx, que cambió su apodo, ahora Charles Predador Oliveira. Una cartelera que regresaba a Brasil. Ya sabéis que la UFC pues tiene un cariño especial por Brasil, ya no solo por sus aficionados, sino también por los peleadores, ya que una parte importante del roster de la UFC lo conforma peleadores brasileños. La primera fuerza obviamente son peleadores estadounidenses, pero luego la nacionalidad que ocupa la segunda posición pues es Brasil, con bastante diferencia sobre la tercera. Por lo tanto, un filón muy importante el que tiene la UFC en Brasil, o realmente cualquier promotora internacional de artes marciales mixtas. Hay una cantera y una escuela de MMA en Brasil muy importante, y aquí pues volvía a Río, que es una de las ciudades más importantes de Brasil, y volvía con Charles Oliveira después de que perdiera pues contra Ilia Topuria en esa pelea por el cinturón vacante del peso ligero de la UFC. Muchos acusaban que volvía algo pronto, pero como veréis en unos minutos, o como seguramente ya sabréis, pues se confirma que estaba en el momento perfecto Oliveira de volver a la UFC, de volver a encabezar un evento, y pues en este caso de hacer las delicias del respetable. La primera pelea de la cartelera nos traía un enfrentamiento entre Luan Lacerda y Simón Oliveira, dos peleadores brasileños. Oliveira protagonizó una de las polémicas de la semana, sobre todo porque pues en el pesaje falló por 8 libras, si no me equivoco. La pelea estaba pactada en las 135, pero Oliveira se pasó por 8 libras, en lugar de las 136, que es el límite, dio 144 libras. Y lo peor es que no se le veía tampoco deshidratado. No se sabe el motivo por el que no cortó más peso, pero no se veía en la báscula como que estuviera realmente agotado, no daba síntomas de ello. Obviamente, tras fallar el pesaje por tantas libras, se le puso una penalización. El 50% de su pago se lo llevó Lacerda, y también pues tuvo una penalización de no poder dar más de 155 libras el día de la pelea. Por lo tanto, en cuanto llegó al evento, cuanto llegó al recinto donde se disputaba esta cartelera, el recinto era el Pharmacy Arena, fue pesado y, como dio 155 libras, se le permitió pelear. No podía rehidratarse mucho Oliveira, porque si no la ventaja que hubiera tenido sobre Lacerda sería antideportiva, más incluso de haber fallado el pesaje por una cantidad tan alta de libras.
La Cerda dominó el combate, llevó al suelo a Oliveira, lo controló en el primer asalto, luego en el segundo es verdad que se complicó un poco, pero al final consiguió una sumisión, una llave de brazo y consiguió finalizar a Oliveira. Por lo tanto, pues se hizo justicia en esta primera pelea de la noche. En cuanto a pesaje, también tuvimos una pelea que se cayó de última hora, que fue el combate entre Mohamed Usman y Walter Walker. Usman no llegó incluso ni subirse a la báscula porque hubo, parece que, un problema médico. Creo que tras un análisis los niveles creo que de testosterona, si no me equivoco, de Usman superaron los límites y no le dejaron participar en esta cartelera. Creo que fuese el problema más allá de una lesión que argumentaba Usman. Por lo tanto, aunque Walter Walker se subió a la báscula, entiendo que para cobrar su paga, pues no pudo darse esta pelea por ese problema de Mohamed Usman. Una pelea que estaba muy desequilibrada en mi opinión y que Usman iba a perder pues seguramente por finalización, por sumisión en los primeros minutos de pelea. Pelea que sí se pudo dar, el enfrentamiento entre Julia Polastri y la polaca Karolina Kowalkiewicz. Una pelea también muy desequilibrada, Kowalkiewicz muy veterana, al borde del retiro, creo que esta ha sido su última pelea, y Polastri una peleadora mucho más joven, con más hambre, con muchísima carrera por delante. Aquí dominó el combate de principio a fin, y cuando todo parecía que se encaminaba a la victoria por decisión de Julia Polastri, conectó una combinación muy buena Polastri, que sí que es cierto que en los minutos anteriores, en los asaltos previos, hizo bastante daño a la polaca, pero con esta combinación pues obligó al árbitro a detener la pelea y sumó una victoria por KO técnico. Victoria importantísima para Polastri, que no solo le sirve para recuperarse de esa última derrota, sino también para llevarse un bono por actuación de la noche, y una peleadora pues muy jovencita, con buen suelo, con buen striking. Aquí tenía una pelea bastante asequible, pero lo solventó bastante bien Polastri con esa finalización ante una Karolina Kowalkiewicz, que sí que es cierto que tiene pues 40 años de edad, cumple los 40 en un par de días, y es una peleadora sobre todo con mucha experiencia, por lo tanto 40 años, pero una peleadora que tiene pues victorias muy importantes ante luchadoras top de la división. Son victorias que quedaron muy atrás, pero que era una pelea aún así muy complicada, donde Polastri tenía mucho más de perder que de ganar. Luego tuvimos el enfrentamiento entre Lucas Rocha y Stuart Nicol. Victoria de Lucas Rocha por decisión unánime. Pelea muy cómoda para el brasileño, que dominó desde el principio con el striking. Hizo muchísimo daño a Nicol. Incluso yo veía que la pelea se podía acabar antes de tiempo, pero lo más importante que fue un dominio absoluto en todos los asaltos, primero, segundo y tercero de Rocha, que fue el que más conectó arriba y el que más daño hizo pues con bastante diferencia. Por lo tanto, una pelea que en principio estaba muy igualada y que se llevó el brasileño. Luego, la racha de victorias brasileña continuó con Vía Mesquita, que debutaba en la UFC ante Irina Alexieva, la ronda rusa. Muy superior Mesquita, sobre todo en el suelo, como se veía venir. Controló a la rusa en el suelo desde el principio, derribó e intentó pues varias sumisiones, hasta que en el segundo asalto, pues con la sumisión más básica, por así decirlo, el mataleón, consiguió la finalización. También se llevó un bono por actuación de la noche y debutó de la mejor forma posible Mesquita, que es campeona mundial en varias ocasiones de grappling. Una jiu-jitera muy buena. Veremos a ver cuando le enfrenten contra strikers o peleadoras de mejor nivel que Alexieva, que no va a ser difícil. ¿Qué tal responde Mesquita? Que es una peleadora con 34 años, por lo tanto tampoco es que tenga 6-7 peleas por delante en la UFC. Otro que continuó con la racha de victoria brasileña y también se llevó un bono por actuación de la noche fue Víctor Petrino, que se impuso por KO a Thomas Pedersen, con uno de los mejores KOs en este caso del evento. Un upper que le llegó directo a Thomas Pedersen, que cayó planchado al suelo tras el golpe, en una pelea que empezó controlando Víctor Petrino de forma clara. Luego se le vio un poquito cansado en el segundo asalto, que estuvo bastante más igualado que el primero, pero en el tercero, cuando necesitaba imponerse, porque podía incluso perder la pelea, sacó ese upper de derecha y llevó al suelo a Pedersen
con una nueva finalización, una nueva victoria, su segunda victoria en el peso pesado de la UFC. En su anterior combate se impuso Austin Lane y parece que aquí en el pesado, con esa ventaja de velocidad, con ese físico que tiene Vitor Petrino, parece que le va mejor que en el peso pesado, donde ya sabéis, pues acumuló 2 derrotas consecutivas contra Anthony Smith y contra Dustin Jacoby. Pues contra Anthony Smith fue un accidente, fue en el primer minuto, le casó con la guillotina el estadounidense, y luego contra Jacoby era una pelea que estaba ganando. Por lo tanto, Petrino se le ve mucho mejor en el peso pesado, aunque se ha enfrentado a 2 pesos pesados de muy bajo nivel. Por lo tanto, como ocurre también con Mezquita, hay que esperar a ver cómo se le da, ¿no? Enfrentarse ya a rivales de un nivel muy superior, porque esto realmente no sirve para ver pues cómo se encuentra, ¿no? En realidad en esta nueva categoría, al igual que la pelea de Mezquita contra Alexeyeva, era un emparejamiento muy favorable para la brasileña. Por lo tanto, cuando empiecen a llegar los pesos pesados de nivel, pues veremos qué tal el nivel de Petrino, que tiene que mejorar sobre todo a nivel de cardio, porque a poco que domine en el primer asalto, cuando lanza muchas combinaciones, entiendo que por el físico, por el nivel de musculatura que tiene, pues se le complica el segundo asalto por el tema del cardio. Por lo tanto, cuando se eleve el nivel, que sí que es cierto que en el peso pesado se nota mucho la diferencia entre los pesos pesados de la parte baja del ranking y los pesos pesados ya de la parte media o parte media alta de la categoría, hay muchísima diferencia, y creo que es donde está la diferencia más importante en todas las categorías de la UFC. Por lo tanto, Petrino, cuando ya se empieza a enfrentar a atletas, a peleadores que puedan mantener un nivel alto de volumen en todos los asaltos, ahí sí vamos a ver cuál es el nivel verdadero de Vitor Petrino, que por el momento pues parece que no se le da mal esta división del peso pesado, y sobre todo viéndolo en persona, peleando, en comparación con el tamaño de otros pesos pesados, parece difícil entender cómo llegaba a cortar a las 205 libras, porque es un peso muy grande. Es difícil. Me ocurre muy similar con Joel Álvarez. Lo ves en el peso welter, lo ves grande, incluso más grande que los rivales, y extraña mucho pues ver, ¿no? O saber que ese peleador pues hasta hace muy poco tiempo estaba peleando en una división inferior, que en este caso pues prácticamente, teniendo en cuenta el peso con el que se sube Petrino a la báscula en el pesado y el peso con el que se subía en el peso semipesado, pues hay prácticamente 30-25 libras de diferencia, y Joel Álvarez pues son 15. Por lo tanto, increíble lo que son capaces de conseguir estos peleadores de artes marciales mixtas. Y la 6ª victoria consecutiva de Brasil en este evento la protagonizó Jafel Filho, que se impuso en el primer asalto por Kimura a Clayton Carpenter, una pelea que se acabó mucho antes de lo que la mayoría creíamos, una pelea a priori muy igualada, pero Jafel Filho demostró que en el suelo hay muy pocos rivales en la división que le puedan hacer frente. Clayton Carpenter, a pesar de tener un buen wrestling, no estaba a su nivel, y aquí con una Kimura a 20 segundos del final del primer asalto consiguió Jafel Filho esta 6ª victoria consecutiva para peleadores brasileños en este evento. Se cortó la racha con la última pelea de las preliminares, ya que Michael Aswell venció a Lucas Almeida por KO en menos de 2 minutos de pelea. Aquí tuvimos una de las grandes polémicas de la semana, y es que a Lucas Almeida en el pesaje se le vio con un problema en la mano derecha, se le vio con la mano derecha muy, muy inflamada, muy hinchada, una mano derecha que prácticamente no utilizó, que la llevaba prácticamente colgando, tanto en el pesaje como en el careo oficial, y la principal duda era saber si eso era por rotura, si era una picadura, una reacción alérgica, porque siempre sorprende que las comisiones atléticas no estén al tanto de ello, no hagan los pertinentes reconocimientos médicos, porque al fin y al cabo en artes marciales mixtas se puede permitir que un peleador suba a un octógono con una pequeña fisura, con algún tipo de problema. Al fin y al cabo, los peleadores profesionales rara vez suben a pelear sin una molestia, pero es muy distinto subir a pelear con alguna molestia, con algún dolor, con algún problema físico, a subir a pelear con la mano rota. Y se confirmó tras ver la pelea que Lucas Almeida subió al octógono, peleó con la mano derecha rota, que además es su mano natural, su mano buena.
¿Qué pasó? Pues obviamente no pudo defender los golpes, no pudo golpear con esa mano, no lanzó ningún golpe en los 2 minutos de pelea, no pudo tirar ningún tipo de takedown. Fue dominado de principio a fin por Michael Aswell. La pelea terminó en 2 minutos, pero perfectamente podría haber terminado en 50 segundos si no llega a ser por Jason Herzog, que lamentablemente cada día que pasa es peor árbitro que antes. A mí me parecía en su momento, hace 2-3 años, de los mejores árbitros del mundo, junto con Mark Goddard, y ahora me parece que Jason Herzog está tomando una deriva muy preocupante y son muchos los errores que está cometiendo, como por ejemplo en una pelea en la cual de forma muy evidente se vio que había un peleador que no quería pelear y que no debía seguir el combate pues alargándose ya a partir del primer minuto. Él dio más segundos de los necesarios en la pelea y por lo tanto Lucas Almeida recibió un castigo mayor del necesario en este combate. Igualmente, me gustaría saber por qué la Comisión Atlética de Brasil o la UFC, su equipo médico, no paró este combate. A medida que se iba acercando el evento, una vez me enteré de este problema, pues yo creía que lo iban a anular, que iban a cancelar la pelea, el típico combate que se cancela a última hora y lo anuncian durante la propia retransmisión, pero el combate se iba acercando, y al final pues vi que Lucas Almeida subía al octágono con la mano derecha, que creo que tenía un vendaje extraño, daba la sensación incluso que estaba peleando con un guante de 6 onzas, 8 onzas en la mano derecha, y sobre todo pues en cuanto empezó la pelea me quedé mirando esa mano derecha y efectivamente se confirmaban todos los malos presagios, y es que esa mano estaba rota o tenía un problema que ya veremos en estos próximos días cuando se confirme, muy grave en la mano derecha. Pelea que no se puede producir. Yo entiendo que Lucas Almeida pues necesitará ese dinero y por eso pues no ha querido salir del combate, pero estos son artes marciales mixtas de primer nivel, estamos hablando de la UFC, y aquí pues no se pueden permitir este tipo de cosas, porque además está a la orden del día. Lo de la mano es algo que se volvió viral en cuanto se publicó a través de redes sociales, por lo tanto entiendo que por H o por B habrá llegado a algún cargo importante de la UFC o a alguien con conexión directa con algún cargo importante de la UFC, y esto es algo de lo que estaban al tanto en las altas esferas de la UFC, y no se canceló el combate, y sobre todo a mí lo que me parece grave es que se permita a un luchador subir en este estado a una pelea de un evento Fight Night como es esta. Es muy distinto que un peleador se parta la mano en un combate, porque al fin y al cabo son cosas que ocurren, y el peleador siga, ¿vale? Si el peleador puede seguir, perfecto, para adelante. Son 5 o 10 minutos los que te quedan, aguantas, e incluso se han visto peleadores ganando con una mano rota o incluso con 2 manos rotas, como le pasó a Cap Swanson. Pero antes del combate empezar con una mano rota, eso no tiene justificación ninguna. Podrían haber pasado cosas muchísimo peores en este combate. El árbitro tampoco ayudó y se te queda una sensación muy, muy agridulce. Es algo que no puede ocurrir, y si ocurren este tipo de cosas, ¿qué no ocurrirá que no sepamos en la UFC que afecten, ¿no? de forma tan directa a las peleas, y que por necesidad de dinero y demás, pues los peleadores al final se acaben callando y en este caso la pelea se acabe produciendo. Dejando a un lado esta última pelea de las preliminares, que como comenté, pues a mí al menos me dejó un sabor muy agridulce, pues ya la cartelera principal continuó la mala racha de resultados para los brasileños, con la derrota de Ricardo Ramos frente al turco Kanofli. Sorpresa, ya que Kanofli partía como no favorito, pero aquí, sobre todo después de sufrir bastante en los primeros minutos, Kanofli conseguía tomar la espalda de Ricardo Ramos, y tras varios intentos de mataleón consiguió meter, ¿no? su antebrazo debajo de la barbilla de Ricardo Ramos y consiguió hacer que el brasileño tapeara. Por lo tanto, una de las grandes sorpresas de esta cartelera principal. Luego, Mario Pinto le dio un repaso a Jonathan Diniz con una finalización por KO en el segundo asalto. Dominio absoluto de Mario Pinto en el suelo, que dominó tanto en el primer asalto como en el segundo, y al final consiguió que el árbitro detuviera la pelea tras un ground and pound pues letal de Mario Pinto, que se
consolida como una de las grandes promesas del peso pesado de la UFC. Luego llegó la victoria de Joel Álvarez contra Vicente Luque. Ya sabéis, victoria que ha analizado en el programa número 7. Lo tenéis ahí disponible por si queréis verlo en diferido, que son 20 y pocos minutos de análisis del combate. Grosso modo, pues paliza absoluta de Joel Álvarez. Pelea que debió detenerse en el primer asalto y debió pararse al final del segundo asalto, pero por H o por B la pelea se mantuvo activa y Joel Álvarez no quiso apretar en el tercer round. Victoria con una dominancia absoluta por parte de Joel Álvarez, 30-26 en mi opinión, bastante claro, y el mejor debut posible para el peleador asturiano, para el peleador gijonés. Se confirma que Vicente Luque pues está en clara decadencia, aunque aguantó dentro de lo que cabe contra Joel Álvarez, pero sobre todo a destacar un debut en una nueva división pues magistral del peleador gijonés. Luego tuvimos la victoria por decisión dividida de Deiveson Figueiredo, el ex campeón del peso mosca, contra Montel Jackson. También sorpresa, la mayor sorpresa en esta cartelera principal. Deiveson Figueiredo dominó en el primer asalto y tuvo varios minutos de control en el segundo asalto, aunque a partir del minuto 7, minuto 8, la pelea empezó a irse, ¿no?, por el camino que quería Montel Jackson. Empezó pues a disputarse únicamente en striking. Deiveson bajó el nivel, bajó el volumen, se cansó bastante, pero esos 7 minutos de control, sobre todo el primer asalto y los 2 minutos de control, los 2 primeros minutos de control en el segundo round, le dieron la victoria, al menos de forma mayoritaria, para 2 jueces, y en este caso pues le sirvió para ganar la pelea por decisión dividida. Lo curioso es que el árbitro que vio a Montel Jackson ganar la pelea le dio el primer asalto y el tercero. El tercero para mí claro para Montel Jackson, pero el primer asalto para mí muy claro para Figueiredo, y a pesar de eso uno de los jueces le dio el primer asalto a Jackson, cuando en la pelea el único asalto que podía bailar era el segundo, sobre todo si priorizabas los 2 últimos minutos de superioridad en el striking de Montel Jackson sobre los 2 primeros minutos de control de Deiveson Figueiredo. Por lo tanto, 2 asaltos claros y el asalto intermedio bailando un poco. Yo, al menos particularmente, se lo doy a Figueiredo porque tampoco creo que la superioridad en el striking, sobre todo en el segundo asalto, fuera muy clara para Montel. Lanzó muy poco volumen de golpes. Entiendo que por miedo a ser derribado, porque en los primeros minutos de pelea Figueiredo defendió muy bien, ¿no?, los golpes de poder de Montel y aprovechaba para derribar, ¿no?, con estos overhand. Y sobre todo pues la confirmación de que la experiencia es un factor determinante en las artes marciales mixtas, y a pesar de que Figueiredo no llegaba en el mejor estado de forma, el cardio tampoco es que aguantara demasiado bien, pues le bastó, ¿no?, con varios minutos de pelear de forma muy inteligente para llevarse la pelea. Para mí debió ganar por decisión unánime, pero al juez que tuvo la genial idea de darle el primer asalto a Montel Jackson, pues casi lo arruina todo. Aún así, pelea muy cerrada en la que se impone Figueiredo, en mi opinión, y Montel Jackson pues se queda ahí a las puertas de dar el salto al top 10 de este peso gallo. Veremos a ver, ¿no?, qué ocurre con Figueiredo. No lo veo yo tampoco para grandes proezas, ¿no?, en esta división. Quizás se quede como Dark Horse de la división. Y yo creo pues que Montel no ha superado esta prueba, se queda ahí pues en ese límite, ¿no?, del top 10. Veremos a ver cuál es la siguiente pelea que le ponen a Figueiredo, que tampoco veo yo que esté para ganar a los mejores del peso gallo, pero aún así pues demuestra que sigue estando a un grandísimo nivel, que es capaz de cortar en seco a un peleador que venía absolutamente rachado como Montel Jackson, que es un striker muy peligroso, muy grande, muy largo, y una victoria muy importante para Figueiredo frente a su público, que en este caso pues se rugió, ¿no?, con cada derribo y cada golpe que conectaba Deiveson. Y luego, la pelea principal, el público brasileño siguió pues celebrando cada golpe, cada derribo, cada intento de sumisión, porque teníamos a Charles Oliveira como gran protagonista del evento, su rival Mateusz Gamrot, que llegaba aquí reemplazando a Rafa Fiziev. Pelea interesantísima de este peso ligero. Mateusz Gamrot, un peleador que se ha enfrentado a los mejores de la división, que venía de ganar a Ludovic Klein de forma cómoda.
se enfrentaba pues a un Charles Oliveira que venía de perder, ¿no? Contra Ilia Topuria en el primer asalto, en la primera combinación que lanzó Ilia, dormía a Charles, y la gran incógnita era ver si Charles du Bronx o Predador llegaba o volvía demasiado pronto a pelear. Se confirma que no. Oliveira lució mejor que nunca, en un grandísimo estado de forma, controlando la pelea en el primer asalto y luego cerrando el combate con un mataleón en el ecuador del segundo asalto sobre Mateusz Gamrot, que es uno de los mejores wrestlers de la división, un grappler también de muy buen nivel, un peleador muy difícil de controlar en el suelo, y aquí Oliveira supo dominar el combate tanto arriba como en el suelo. Victoria brutal de Charles Oliveira, que se lleva un bono por actuación de la noche, como no podía ser de otra manera. Regresa a la senda del triunfo, regresa a la senda de las finalizaciones. Hay que recordar que en su última victoria contra Michael Chandler no pudo finalizarlo. La última finalización fue frente a Beneil Dariush por KO en el primer asalto, y ahora pues regresa, ¿no? con una victoria por sumisión. Sigue aumentando su récord como peleador con más finalizaciones en la historia de la UFC, también con más victorias por sumisión en la historia de la UFC. Auténtica leyenda Charles Oliveira. Una victoria que hace que la victoria de Ilia Topuria pues haya envejecido mucho mejor, le da mucho más mérito a lo que consiguió Ilia, vencer así a un peleador que se ha mostrado tan dominante contra Mateusz Gamrot, y sobre todo pues vuelve a encumbrar a la figura de Charles Oliveira, que es un peleador que se merece absolutamente todo. Lo vuelve a colocar ahí en el top de la división, por lo tanto no hay muchos peleadores en el peso ligero que puedan vencer a Charles, sobre todo quitando la figura de Ilia Topuria, y sobre todo ahí pues se vislumbra una gran pelea, que para mí es la pelea que habría que hacer, que sería el enfrentamiento entre Max Holloway y Charles Oliveira por el cinturón BMF, el cinturón del Baddest Motherfucker, y una pelea que es la que queremos ver pues todo el mundo, porque obviamente la revancha frente a Ilia Topuria queda lejos, sobre todo teniendo en cuenta que tanto Justin Gaethje como Paddy Pimblett son los nombres que más posibilidades tienen de enfrentarse a Ilia, y sobre todo por el resultado que hubo en ese primer enfrentamiento, en el que Ilia pues noqueó de forma muy fea a Charles en los primeros minutos de pelea. Por lo tanto, Oliveira demuestra que sigue a un grandísimo nivel, demuestra que sigue siendo de los mejores pesos ligeros de la UFC, tanto actualmente como de toda la historia, y esa pelea contra Max Holloway sería absolutamente increíble, y es una de las peleas que queremos ver de todo el mundo, esa pelea por el cinturón BMF. Por lo tanto, evento, como habréis visto ya, absolutamente increíble, protagonizado pues sobre todo por Charles Oliveira, también la victoria de Figueiredo, la victoria de Joel Álvarez en ese debut en el peso welter, y también pues nombres propios que van a dar mucho que hablar, sobre todo en el futuro, como Mario Pinto, Michael Aswell, Víctor Petrino, Vía Mezquita. Es decir, un evento muy interesante, accidentado también en la semana o en los días previos y también en el propio evento, pero una cartelera muy entretenida, espectacular, y que en este caso pues sirve, por así decirlo, como la perfecta recena de lo que fue ese UFC 320. Todavía nos dura la resaca de esa victoria de Poatan, de Chama, contra Ankalaev, y continúa la inercia de buenos eventos de UFC. Es verdad que esa semana, o este programa número 9 del Dana White Contender Series, también ha ayudado bastante, y ahora pues lo que tendremos en esta próxima semana será ese UFC Fight Night en Vancouver, que nos traerá el combate entre Renier de Ridder y Brendan Allen. Se cae de última hora Anthony Fluffy Hernández, y este será un evento que vamos a analizar en muy poquitos minutos. Y antes de entrar en materia y analizar los próximos eventos, ver también lo que nos espera en el último programa del Dana White Contender Series, me gustaría, pues como off topic, aunque realmente más que off topic es algo que sí o sí tenía que tratar en este episodio, me gustaría hablar de un evento también muy importante que ocurrió en este UFC Fight Night de Río,
y es que José Aldo anunció oficialmente que se retiraba de las artes marciales mixtas, anunciaba su retiro de la UFC y por lo tanto pues oficialmente nos deja una de las grandes leyendas del deporte, uno de los grandes de toda la historia, uno de los mejores peleadores brasileños de artes marciales mixtas del mundo, por no decir el mejor, junto a otras leyendas, ¿no? Como puede ser Anderson Silva, como posiblemente acabe siendo Alex Pereira, pero una auténtica leyenda de las MMA, de la UFC, un peleador querido por todos, que ha estado dando caña y dando guerra pues hasta la última pelea de su carrera, a pesar de haber terminado peleando en categorías pequeñas. Él ha seguido un poquito pues la evolución inversa, ¿no? de los peleadores veteranos. Normalmente los veteranos suelen subir de división para no acusar y no sufrir tanto los cortes de peso, y José Aldo pues bajó de división para acabar peleando en el peso gallo y acabar enfrentándose a los mejores de la división. Por ejemplo, pues se enfrentó a Merab en 2022 y defendió todos los derribos. Creo que es el único peleador que no ha sido derribado por Merab. Defendió creo que unos 15 o 16 derribos del peleador georgiano. Ganó pues en UFC a Jonathan Martínez en 2024, que fue el año pasado, y luego perdió de forma polémica contra Mario Bautista y Ayman Zahabi, 2 peleas por decisión, contra Bautista por decisión dividida y contra Zahabi por decisión unánime. Paradójicamente, en mi opinión, ganó las 2 peleas. Ganó a Mario Bautista y ganó a Zahabi. Los jueces fueron en contra de la leyenda y opinaron que ganaron sus rivales. Un juez vio a Aldo ganador frente a Bautista, los 3 jueces lo vieron como perdedor frente a Zahabi, pero fue una pelea, como comentaba, que para mí ganó el peleador brasileño y sobre todo pues esa pelea en mayo de este año contra Ayman Zahabi, que es un peleador en muy buena forma, pues demuestra que Aldo se retira en un punto pues álgido, por así decirlo, con 2 derrotas, pero no arrastrándose por el octógono, dando muy buena imagen. Y al propio Ayman Zahabi pues lo tendremos este fin de semana en el UFC de Vancouver, protagonizando una de las peleas de la cartelera principal. Porque antes de realizar la previa de ese UFC Fight Night Vancouver, vamos a repasar un poco los eventos que también van a protagonizar esta semana Ecuador de octubre, sobre todo prestando especial atención en ese último programa, el número 10 del Dana White Contender Series, programa que nos trae 6 peleas, 2 más de las habituales, y un programa que he podido analizar repasando un poquito los nombres propios, los protagonistas de este evento. Algunos protagonistas ya los hemos visto en el Contender Series, por ejemplo, el caso de Wes Jules, que va a protagonizar la primera pelea de este programa número 10, o esta semana número 10. Se va a enfrentar al italiano Mario Mingaic, una pelea entre 2 luchadores muy parecidos que intentan llevar el combate al suelo. Mingaic es peligroso en las sumisiones, tiene un récord invicto de 7-0 como profesional. Sobre todo es peligroso con el triángulo. Schulz es un peleador que suele llevar el combate al suelo, tendrá que tener especial cuidado a la hora de caer en ese triángulo. Creo que es mejor técnicamente Schulz. Creo que en el striking hay ligera ventaja para Schulz, aunque es más bajito que Mingaic, pero Mingaic es un peleador muy lento, arriba no es especialmente técnico, no tiene un boxeo especialmente preocupante. Creo que es mejor técnicamente Schulz, tanto en el boxeo como en los derribos y también en el suelo, pero ese triángulo que lo tiene tan interiorizado el peleador italiano pueden costarle un disgusto a Schulz, sobre todo en los primeros minutos de pelea. Aún así, me decanto por el norteamericano, que ya sabéis pues seguramente que además de haber pasado por el LFA, donde compite actualmente, pues tuvo una oportunidad en el Contender Series del año pasado, donde perdió contra Mansur Abdulmalik por KO en el segundo asalto. Mansur Abdulmalik, ya sabéis, peleador invicto, récord de 2-0 en la UFC, aunque tiene un resultado que es no contest, que fue su última pelea contra Cody Brandage, pero los 2 primeros combates, victorias por finalización frente a Dusko Todorovic y Nick Lane.
Por lo tanto, en este combate sobre todo me decanto por el local, me decanto por Westshul, porque creo que es superior, aunque el principal peligro de Mario Mingage, que va a ser ese triángulo, pues es algo de lo que va a tener que estar especialmente atento Westshul, ya que va a ser un peligro durante todo el combate si la pelea se desarrolla en el suelo. Luego tenemos al uzbeko Azamat Nuftilaev enfrentándose a Jovan Leka, pelea de pesos pesados, uzbeko contra serbio. He podido ver peleas de ambos. Jovan Leka, un peleador muy lento, que ha peleado en promotoras de bajo nivel aquí en Europa. Tiene un récord 10-2, 10 victorias como profesional, 2 derrotas. Y sobre todo, un peleador lento, un peleador que no es especialmente físico, un peleador que en el suelo sí que es cierto que es bastante peligroso, sobre todo si te toma la espalda o con el ground and pound, pero se ha enfrentado a rivales de muy bajo nivel. Y por su parte, Nurmagomedov es el luchador que en principio se iba a enfrentar a Darwin Rodríguez, el peleador canario que perdió contra Enoch Solves en la final del WOW. Llamaron a Darwin Rodríguez para enfrentarse a Nurmagomedov, pero suponía una subida de división. Darwin pelea en el peso semipesado y sobre todo pues suponía enfrentarse a un 17-1, a un Nurmagomedov que según lo que he podido ver hubiera sido un problema muy serio para Darwin, que encima pues perdió contra Enoch Solves. Aquí enfrentarse a un rival que te saca tantos kilos hubiera sido un problema y seguramente hubiera significado una derrota por parte de Darwin. ¿Qué puedo decir de Nurmagomedov? Peleador uzbeko, peleador más físico que Leka, creo que tiene mejor cardio que Leka, en el suelo es más técnico, arriba también es más peligroso, por lo tanto yo creo que la pelea se va a desarrollar arriba, es lo que le conviene al serbio, y si la pelea se desarrolla arriba, creo que el uzbeko tiene ventaja, es más peligroso, y si va al suelo creo que toda la ventaja por nivel de grappling la tiene el uzbeko. Por lo tanto, es un duelo de pesos pesados, en cuanto conecte uno limpio sobre el otro puede significar un caos. Si la pelea va al suelo, me decanto por el uzbeko porque tiene más variedad de sumisiones, es más fuerte, también hay que ver cómo se puede desarrollar la pelea si se alarga un poco, ahí hay que ver también el cardio de cada uno de ellos. Creo que es más físico y más rápido Nurmagomedov y vamos a ver qué ocurre aquí, pero yo me decanto a priori por Nurmagomedov, que es el peleador que me parece más peligroso y también creo que se ha enfrentado a mejores rivales. Luego bajamos un poquito de división, nos vamos al peso welter y tendremos aquí protagonista sudamericano, ya que el chileno Víctor Valenzuela se va a enfrentar a Michael Oliveira, el peleador brasileño. A Valenzuela seguramente los hermanos, ¿no?, chilenos que estáis escuchando este programa, si es que hay alguno, ya lo conoceréis, un peleador con mucho corazón, que no tiene miedo en intercambiar, un peleador que tiene 12 victorias, 3 derrotas, no es especialmente técnico arriba, tampoco es que sea un grappler de primer nivel, pero sí que es cierto que le pone mucho corazón, no tiene miedo a intercambiar y eso le ha servido pues para conseguir muchas finalizaciones, sobre todo por KO a lo largo de su carrera. Llega con una racha muy buena, no pierde desde 2021, sobre todo ha peleado en combate y también alguna pelea en LFA, y ahora pues se va a enfrentar seguramente al mejor peleador al que se ha enfrentado nunca, que es Michael Oliveira, que es un peleador brasileño de 27 años, militar en Brasil, compagina con las artes marciales mixtas, un peleador invicto, récord de 8-0, como amateur también está invicto y sobre todo viene de pelear en LFA. Su último combate pues ha sido el único en el que como profesional ha llegado a la decisión, se impuso a Aldo Pereira, y un peleador, sobre todo Oliveira, mucho más comedido en su estilo, más técnico arriba, él decide muy bien qué golpe lanzar y cuándo y hacia dónde lanzarlo, por lo tanto es un peleador que sabe buscar muy bien el cuerpo y sabe buscar muy bien también la cabeza cuando toca, peligroso con las patadas, un peleador muy físico, un peleador que tiene buen cardio a pesar de estar bastante musculado y sobre todo muy inteligente. A mí la sensación de que me da Oliveira es que es muy inteligente y en todo momento sabe lo que hace, a diferencia de Valenzuela, que es un peleador pues que en este caso tiende más a descuidar la guardia, a llevarse más golpes de los necesarios, tiene buen mentón,
pero pues a veces sufre más golpes de los que debería o es controlado en el suelo por alguna mala decisión que toma en el striking. Hay una pelea aquí de Valenzuela que he estado viendo, que es un combate en la promotora Arena Tour contra el costarricense Evan Vázquez, que pierde por sometimiento en el primer asalto, por sumisión. Y la curiosidad es que cuando van a hacer el saludo inicial, Evan Vázquez, en lugar de golpear en el puño, busca directamente noquear a Valenzuela en un gesto muy feo que al final le acaba beneficiando a la hora de llevar el combate al suelo, y ahí es donde consigue, creo que es el mataleón. Muy feo, ¿no? Muy feo el gesto, una pelea que seguramente en condiciones normales habría ganado Valenzuela, pero sobre todo Valenzuela, un peleador que por estilo seguramente es muy divertido, pero aquí cuando se encuentra ya a un Michael Oliveira más serio, más ordenado, creo que lo va a pasar muy mal para encontrar la distancia, para encontrar el ritmo, y creo que aquí va a ser noqueado por Oliveira, aunque me duela, ¿no? Por ser Valenzuela chileno, ojalá ganara Valenzuela, pero creo que Oliveira se lo va a poner muy complicado y va a conseguir la finalización al final del primer asalto o en el segundo asalto. Luego tendremos pelea del peso mosca, pelea entre Marwan Rahiki y Ananias Malumba. Rahiki, peleador australiano, Malumba, peleador de República Democrática del Congo. Un duelo bastante interesante, dos peleadores bastante buenos según he visto en peleas que han realizado estos dos luchadores. Dos peleadores bastante prometedores. Tendría que confirmar cuál es la edad del australiano porque me ha parecido bastante joven. Mulumba, según Tapology, tiene 27 años y yo creo que su rival, Marwan Rahiki, es más joven. Por lo tanto, creo que aquí pues vamos a tener el duelo entre dos luchadores de buen nivel. Mulumba, ya sabéis, ¿no? Un estilo muy africano, por así decirlo, sin tintes racistas este comentario, en el sentido de que es un peleador con mucha potencia, no es muy técnico, pero tiene buen ground and pound. Cuando derriba, intenta conseguir rápidamente la montada completa y finalizar por ground and pound. Tiene buenas patadas, descuida a veces la guardia bajando los brazos. Y Rahiki, un luchador largo, un luchador muy jovencito, según he podido ver. Un peleador, este australiano Rahiki, que lanza menos golpes que Mulumba, pero los lanza con mucha inteligencia. Sabe perfectamente cuándo tocar el estómago, cuándo lanzar una patada alta, lanza muy buenos golpes, buenas combinaciones. Hay peleas en las que se le ve cansado desde los primeros minutos, pero luego aguanta bastante bien. En el suelo es muy inteligente y yo creo que aquí vamos a tener un combate muy igualado. Creo que la edad puede pasar factura a Rahiki. No he podido confirmar la edad que tiene, pero creo que esa falta de experiencia le puede pasar factura. Yo creo que es un peleador al que vamos a ver tarde o temprano en la UFC. Si no es consiguiendo un contrato en este combate, es en un futuro muy, muy cercano, porque tiene cualidades muy buenas este Rahiki, pero creo que actualmente es más peleador Mulumba, tiene un poquito más de experiencia como profesional, es un peleador más hecho en estos momentos, y yo creo que aquí me decanto por la sorpresa que a priori pues sería la victoria del africano, del congoleño Ananias Mulumba. Luego tendremos otro protagonista hispanoamericano, que va a ser Juan Díaz, el peruano. Se va a enfrentar a Won Il Kwon, y una pelea en la que me decanto por el peruano también de forma clara. Sobre todo creo que tiene una ventaja clara en el grappling, en el suelo. Won Il Kwon viene de ser finalizado a comienzos de este año por una patada al hígado, y Juan Díaz pues viene de haber peleado en grappling, haber competido en grappling. Perdió contra Kevin Dantzler, pero por ejemplo ganó a Zack Snyder, no el director de cine, un grappler que por ejemplo pues tiene victorias contra el peleador de UFC, Diego López. Se impuso a este luchador Juan Díaz, por lo tanto aquí se demuestra el buen nivel de grappling que tiene. Y la última pelea de artes marciales mixtas de Juan Díaz fue una victoria por decisión unánime en febrero de este año contra Uriel Cosío en la promotora brasileña Luz Fight League. Una promotora que tiene buenos peleadores, sobre todo peleadores con mucho corazón, al igual que combate. Creo que el rival o los rivales de Juan Díaz son mejores en término medio que los rivales del surcoreano, pero sobre todo creo que en este combate, donde va a haber bastante igualdad si la pelea se desarrolla arriba, creo que si derriba Juan Díaz, que la defensa del surcoreano de derribos no es muy buena,
va a tener mucha ventaja en el suelo e incluso puede conseguir la sumisión. Si la pelea se desarrolla arriba, tiene que tener cuidado el peruano, porque tiene el surcoreano poder de KO, pero creo que tiene esa ventaja de grappling importante, tiene una vía de victoria muy importante, por lo tanto pues me decanto yo aquí por el peleador peruano, consiguiendo una victoria por sumisión frente a Wong Il-won y consiguiendo por lo tanto también el contrato de la UFC. Luego ya llegamos a la última pelea del peso semipesado. Para mí una de las peleas con menos nivel de este Dana White Contender Series, que va a ser el combate entre Levi Rodríguez, el brasileño, y Freddy Vidal, ambos invictos, récord de 4-0 para Freddy Vidal y récord de 5-0 para Rodríguez, el peleador sudamericano. La principal curiosidad es que Freddy Vidal ya ha peleado en el Contender Series de este año, ya ganó este año, ganó por mataleón al también brasileño Felipe Franco en un combate que tomó en corto aviso Vidal, incluso se pasó en el pesaje. Yo entiendo que aquí no tendrá problemas para dar las 205 libras, tampoco creo que tenga muchos problemas de cardio como si tuvo en este último combate. Es una oportunidad que le ha dado Dana White para conseguir contrato. A pesar de ello, parte de nuevo como no favorito en este combate, pero yo creo que vamos a ver una versión bastante buena de Vidal, de Freddy Vidal en este combate, y teniendo en cuenta que lo que he visto de Rodríguez no es muy bueno, sobre todo en el grappling, es un buen pegador, tiene poder de KO, creo que aquí tiene una vía clara de victoria el norteamericano, y si la UFC le ha dado una oportunidad de nuevo a Vidal, es porque realmente quiere a Vidal en la UFC, y este es un emparejamiento muy favorable para el norteamericano. Por lo tanto, me decanto aquí también de nuevo por el no favorito en esta última pelea del peso semipesado. Evento que analizaremos este Dana White Contender Series en el próximo programa. Esto pues ha sido la previa. Y antes de analizar la gran velada del fin de semana, que como tanto he comentado en este programa número 8, va a ser el UFC de Canadá, el UFC de Vancouver, pues toca hacer un repaso rápido también por promotoras más pequeñitas que también nos van a traer eventos este fin de semana. Sobre todo hay 3 promotoras principales, pues están las promotoras europeas Octagon y KSW, con 2 muy buenos eventos, como veréis ahora, con nombres conocidos, y también tendremos evento de PFL África, el número 3, en el que seguirán pues con sus semifinales de los diferentes torneos, ¿no?, que tienen activos la promotora en esta región, ¿no? En África, ya sabéis, PFL pues tiene su rama Europa, su rama MENA, ¿no?, de Oriente Próximo, y también esta rama de África, en la que pues sobre todo nos traen muchos peleadores africanos que son muy buenos, y probablemente los ganadores de estos torneos que se están realizando acaben dando el salto a la versión ya pues internacional de PFL, o a saber en qué queda, ¿no?, PFL con el cambio de CEO y con el cambio de formato que va a sufrir en los próximos meses. En primer lugar, Octagon nos trae eventos que se va a realizar el sábado en Alemania, en Colonia, un evento con mucho nombre conocido, peleadores que han pasado por Bellator, peleadores que han pasado incluso algunos de ellos por UFC. Y sobre todo, pues la pelea principal, una pelea en el peso welter entre el local Christian Ekerlin y el croata Ivica Trucek. Trucek, un peleador con muchísimas peleas. No he visto a ninguno de ellos pelear, pero esta va a ser la cartelera, o la pelea que protagonice la cartelera principal. También tendremos en la main card a Simón Billongo, el italiano, que pasó por Bellator, al hondureño Samuel Chevarría, que se va a enfrentar a Frederick Bosgron, ya sabéis, este peleador alemán tan peculiar, tan carismático, con esos movimientos tan raros, una auténtica bestia, ¿no?, que asusta un montón. Es un peleador que es muy viral, sobre todo en TikTok, y aquí pues Samuel Chevarría, el hondureño, que también está invicto, va a tener una papeleta bastante complicada, porque Bosgron es un auténtico animal. También vamos a tener en esta cartelera, en preliminares, a Igor Severino, que fue ese peleador brasileño que causó, ¿no?, también esa famosa noticia viral de morder, ¿no?, a su rival, André Lima.
que le costó pues ser descalificado. André Lima es el peleador que ha vencido en su último combate a Dani Várez, y Igor Severino, después de haber mordido, pues fue cortado por la UFC, y aquí nos lo encontramos ahora en Octagon enfrentándose a Khrushchev Kakorov, que es un peleador pues que ha peleado en Bellator, que ha peleado en PFL, muy bueno, por lo tanto una gran pelea para preliminares de Octagon, una pelea de muy buen nivel que perfectamente podría darse en una promotora como PFL o incluso en una preliminar en UFC. También tendremos KSW, como comentaba antes, también el sábado, en este caso evento en República Checa, y un evento de KSW pues con menos protagonistas conocidos, mucho protagonista polaco, mucho protagonista checo, como no podía ser de otra manera, y sobre todo la gran pelea de esta velada pues va a ser la pelea principal por el cinturón del peso pesado, que seguramente ya sabréis, tiene actualmente su poder el británico Phil de Vries, y aquí pues lo va a intentar defender ante Stefan Bosiak, que es un peleador eslovaco con solo una derrota en su carrera como profesional. Muy dominante Phil de Vries en KSW, lleva 13 victorias, ninguna derrota. Hay que recordar que es un peleador que ha pasado tanto por Bellator, donde tuvo una pelea, como por UFC, donde tuvo hasta 5 combates, que se saldaron con 2 victorias y 3 derrotas, pero un peleador pesado con una capacidad de noquear arriba y también bastante competente en el suelo, que lo hace muy, muy peligroso. Un peleador que tiene ya casi 40 años, por lo tanto está en el ocaso de su carrera, pero un peleador, un peso pesado de los mejores a nivel europeo. Y luego, como comentaba antes, pues también evento de PFL en África, que también pues se va a realizar el sábado. En este caso pues va a ser en Kigali, en Ruanda, y muchísimo protagonista africano, peleadores que hemos podido ver en las 2 primeras jornadas de este evento de PFL África. Aquí vamos a tener semifinales de varias categorías, peso pluma, peso gallo, peso welter, peso pesado. Son muchísimos nombres. Obviamente tendría que repasar un poquito pues a cada uno de ellos, pero bueno, recuerdo, viendo un poquito por encima la cartelera, recuerdo algunos nombres porque sí que he seguido varias peleas de PFL África en los últimos meses. Por lo tanto, un evento, si no tenéis nada que hacer el sábado, entiendo que empezará al mediodía o sobre las 4 por la tarde, para empalmar y enlazar con UFC Vancouver. Puede estar entretenido. Si no me equivoco, en España lo emiten en DAZN, y seguramente pues le eche un vistacito, sobre todo las peleas de la cartelera principal, aunque prácticamente desde el principio empiezan ya con semifinales de este torneo. Pero lo más importante de la semana, como no podía ser de otra manera, es el evento de UFC en Canadá, de UFC Fight Night de Vancouver, evento ya un poquito accidentado porque se ha caído uno de los grandes protagonistas a última hora, que era Anthony Fluffy Hernández. Se iba a enfrentar a René de Rieder, se cae por lesión y entra como reemplazo Brendan Allen. Por lo tanto, una pelea también atractiva, pero una pelea pues para mí de menos interés que la que iba a ser en un principio. Para mí mucho más interesante, entiendo que para vosotros también, ese René de Rieder contra Fluffy, 2 peleadores en un estado de forma brutal, que este René de Rieder contra Brendan Allen. E incluso para mí, a priori, Fluffy era favorito contra de Rieder, y ahora pues de Rieder es favorito contra Brendan Allen. Como es habitual, vamos a empezar repasando la cartelera desde la primera pelea hasta la última, a modo de previa. La primera pelea de la velada será pues ya una pelea que contará con participación canadiense, en este caso por parte de Melissa Crowden, que se va a enfrentar a la brasileña Tainara Lisboa. Melissa Crowden, una peleadora que debuta en UFC tras pasar por el FA, se enfrenta a la veterana Tainara Lisboa, que ya tiene experiencia en la UFC, lleva 3 peleas, 2 victorias y 1 derrota. Viene de perder con Luana Santos por sumisión en el segundo asalto. Y aquí pues una pelea muy igualada, prácticamente 50-50, donde el público pues obviamente va a animar y va a celebrar los golpes de Crowden, que es bastante buena, sobre todo cuando la pelea se embarra, se ensucia en el clinch, en golpes a corta distancia, tiene buen volumen de golpeo, no es nada especial, no es una peleadora
que vaya a llegar al top 5 o top 10 de la división, pero creo que puede tener momentos de protagonismo en cada asalto que acabe haciendo que los jueces se decanten por ella. Aún así, una pelea muy igualada. Tainara Lisboa también es bastante buena, sobre todo en el suelo, pero tengo dudas de que vaya a poder derribar la brasileña a su rival canadiense. Tengo dudas y creo que si la pelea se desarrolla arriba, por momentos, la que va a dominar, sobre todo con el favor del público, también con el visto bueno de los jueces, creo que la ganadora va a ser Melissa Crowden, pero va a ser una pelea 50-50 o como mucho pues me decanto ligeramente por la canadiense. Luego tendremos una pelea bastante interesante, la segunda de las preliminares, entre Azamat Bekoev y Yusri Belgaroui. Yusri, peleador neerlandés, ya sabéis, de kickboxing, ¿no? Como con esa cantera tan grande que tiene Países Bajos de kickboxing, esa cantera tan prolífica, ¿no? De la que salen kickboxers buenísimos, los mejores kickboxers de la historia tienen pasaporte neerlandés. Y aquí Yusri, que es del equipo de Alex Pereira y de Glover Teixeira, va a tener la complicada papeleta de debutar en la UFC, ya que consiguió el contrato ganando en el Contender Series del año pasado, pues se va a tener la complicada papeleta de enfrentarse a Azamat Bekoev, peleador ruso, ex campeón del LFA, récord invicto en UFC, 2 victorias, y ha ganado pues a Zach Reese, a quien venció por KO en el primer asalto, y a Ryan Loder, a quien venció también por KO en el primer asalto, dándole también pues a Bekoev un bono por actuación de la noche, esta última victoria en mayo de este mismo año. Bekoev, seguramente si habéis seguido un poquito su trayectoria o las últimas carteleras del ruso en UFC, peleador muy completo, un grappling muy bueno, buen wrestler, buen striker, buen cardio, experiencia en peleas a 5 asaltos y sobre todo un peleador completo de artes marciales mixtas con capacidad para finalizar tanto en el suelo como finalizar arriba. Por contra, Belgaroui, pues un peleador muy grande, muy alto, va a tener la ventaja de tamaño, también entiendo que la ventaja ligera de striking, pero tiene una gran desventaja y es que no lo hemos visto en el suelo contra peleadores del nivel de Bekoev. Por lo tanto, entiendo que habrá trabajado en el campamento con Glover sobre todo, la faceta de grappling habrá mejorado, pero aún así es un peleador con 33 años, es un peleador muy veterano, la capacidad de mejora no es tan alta como la de Bekoev, que no llega a los 30, y yo creo aquí que hay una vía muy clara de victoria para Bekoev, que es derribar a Yusri, controlarlo en el suelo, desgastarlo e incluso intentar conseguir una sumisión en el segundo o tercer asalto. Incluso si lo derriba pronto, teniendo en cuenta que no habrán empezado a sudar, no es descartable que acabe consiguiendo pues una sumisión el ruso en los primeros minutos. Pelea que va a ser un choque de estilos, donde obviamente el favorito es Bekoev, tiene más peleas, tiene ya 2 combates en UFC, más completo, más joven, más prometedor y sobre todo pues mucha ventaja en el grappling y en el wrestling. Luego tendremos el segundo enfrentamiento femenino de la velada, que va a ser el combate entre Ravena Oliveira y Stephanie Luciano, pelea de brasileñas. Ravena Oliveira viene de haber perdido en su debut en la UFC de forma muy clara contra Tainara Lisboa, y Stephanie Luciano viene de perder contra Sam Hughes, una pelea muy complicada que se le puso cuesta abajo desde el principio. Sobre todo hay que tener en cuenta que debutó de la mejor forma posible en UFC con una victoria contra Talita Alencar por decisión unánime, una pelea que se dio en el Contender Series también de 2023, donde ambas empataron, y después de ese triunfo prometedor contra Alencar, pues una derrota contra Hughes, que en este caso es entendible porque supuso una subida de nivel muy importante para Luciano. Para mí, Stephanie Luciano, mucho mejor peleadora que Oliveira, que decepcionó muchísimo en el debut. Yo creo que aquí va a ser superior. Oliveira tiene esa opción de derribar, ya que Luciano no tiene buena defensa de derribos, controlarla en el suelo, pero no creo que el grappling de Oliveira sea tan bueno como para controlar a Luciano durante muchos minutos en el suelo. Por lo tanto, la ventaja de striking para mí muy clara para Stephanie Luciano.
que yo creo que se va a imponer por decisión o por KO tardío, que sería sorprendente, pero no lo descarto teniendo en cuenta que no creo que Oliveira tenga nivel de UFC. Y después de este enfrentamiento femenino tendremos un duelo entre dos luchadores muy distintos, dos luchadores también con una historia muy distinta en la UFC. Uno viene de debutar, otro acumula muchísimas peleas. Va a ser un duelo norteamericano, ya que se va a enfrentar un canadiense, Kyle Prepolec, contra un estadounidense veterano de la UFC, como es Drew Dober, peleador con casi 25 peleas en la compañía, peleador que llega en una mala racha. El bueno de Drew Dober viene de haber perdido 3 peleas consecutivas, las 2 últimas antes de llegar a la distancia. Peleador que sobre todo se caracterizaba por tener un mentón de granito, capaz de resistir los golpes más fuertes, y eso le hacía pues que acabara ganando muchas peleas, porque en el intercambio de golpes acababa siendo él el que noqueaba a su rival. Obviamente el daño pasa factura, y sino que se lo digan al bueno de Vicente Luque, y también la edad. Tiene Drew Dober 36 años, va a cumplir 37 este domingo, el día después de la pelea, y eso al final acaba notándose. Kyle Prepolec tampoco es un peleador muy joven, tiene 36 años, pero no ha sufrido tanto daño como Drew Dober. Obviamente tiene derrotas, viene de perder, ¿no?, contra Benoit Saint-Denis por triángulo, en una pelea que dominó Benoit Saint-Denis de principio a fin, pero creo que no ha sufrido tanto daño en su carrera, y creo que obviamente si se pone a intercambiar, Dober tiene más poder de KO, pero Prepolec, a poco que toque la mandíbula de Dober, puede llevarlo al suelo y llevarse la victoria por finalización. Para mí una pelea que no va a ir a la distancia, que va a acabarse muy prontito. Lo más probable es que sea Dober el que finalice el combate, pero cuidado, porque si conecta Prepolec sobre el mentón de Dober, lo puede mandar a dormir, porque es un peleador que sufre knockdowns constantemente, sobre todo en estos últimos combates en su carrera. Luego tendremos el regreso de Danny Barlow, que perdió su invicto en su último combate contra Sam Patterson, un Sam Patterson que va absolutamente lanzado, y se va a enfrentar aquí a Georgian Santos, que viene de perder contra Ossie Díaz en una pelea en la que él partía como claro favorito y aún así perdió por decisión unánime. Aquí volvemos a tener como protagonista y como favorito a un Danny Barlow, que es un peleador en el que yo tenía depositadas muchísimas esperanzas, un peleador al que he alabado mucho en este programa. Empezó en la UFC de la mejor forma posible. Él finalizó a Raheem Forrest por KO en el primer asalto en el Contenders de 2023. Luego debutó con un KO en el tercer asalto contra Josh Quinlan, que era un peleador que venía también pisando bastante fuerte. Ganó a Nikolai Veretennikov, dejando varias dudas, ¿no?, en el combate, porque fue por decisión dividida, y luego pues perdió, como comentaba, en marzo de este año contra Sam Patterson por un rápido KO en el primer asalto. Fue cazado, y sobre todo pues Sam Patterson, que viene absolutamente lanzado en el mejor momento de su carrera. Por lo tanto tenemos aquí a un Danny Barlow que necesita volver a ganar para tomar de nuevo confianza. Es un peleador muy grande, con un buen boxeo, un buen manejo de la distancia. Se va a enfrentar a un Georgian Santos que es un poquito más desordenado. Es un peleador muy molesto, Georgian Santos. Es un peleador con buen striking. Contra Ossie Díaz no se le vio bien, pero es un peleador que te puede ensuciar la pelea, puede hacer que se desgaste Danny Barlow, que lo acuse en los últimos asaltos. Para mí es una pelea que debería dominar, al menos técnicamente, Danny Barlow, pero sí que es cierto que Georgian Santos tiene poder de KO, puede en este caso conectar algún golpe que sienta de verdad de Barlow, y sobre todo pues puede embarrarte un poco la pelea en los últimos minutos. También es posible que Georgian intente algún derribo si se ve controlado por Barlow en el striking. Por lo tanto, una pelea muy igualada, más de lo que dicen las cuotas. Y yo me decanto por Danny Barlow, pero creo que va a ser una pelea muy cerrada, en la que pues uno de los dos va a ganar por decisión. Y bajando ya de categoría, pues nos vamos al peso mosca, en este enfrentamiento que vamos a tener también en preliminares entre Hyun Sung Park y Bruno Silva.
Hyun-Sung Park, surcoreano que se enfrentó a Tatsuro Taira hace muy poquito, en agosto, acabó perdiendo contra el japonés, entendible, sobre todo porque tomó el combate en corto aviso, reemplazando a Miralbazi, perdió por sumisión, por un face crank en el segundo asalto, y ahora pues se enfrenta a un rival mucho más asequible, como es Bruno Silva, un peleador que a diferencia de Tatsuro Taira viene en caída libre, viene en clara decadencia, viene sufriendo mucho daño en sus últimas peleas. Es una lástima porque era un luchador muy peligroso en su momento, que complicaba la pelea cualquiera. Ya tiene 35 años, como comentaba en sus dos últimos combates, pues ante Manel Capé y Joshua Ban, que son dos de los mejores peleadores de la división, sufrió mucho daño, acabó siendo noqueado en ambas peleas, en el tercer asalto, después de sufrir mucho castigo en los dos primeros rounds. Y creo que aquí pues Hyun-Sung Park, aunque tenga la desventaja en el striking, creo que tiene la ventaja de wrestling. Creo que lanzará algún golpe que va a sentir a Bruno Silva y que probablemente siente a Bruno Silva. Y creo que es una pelea entre dos luchadores muy distintos. Hyun-Sung Park es más grande, va a tener la ventaja de tamaño, la ventaja de wrestling. El grappling pues seguramente la ventaja la tenga Bruno Silva. Pero va a ser una pelea en la que Bruno Silva va a necesitar un KO milagroso para imponerse al surcoreano. Por lo tanto, una pelea en la que me decanto claramente por Hyun-Sung Park, que venía en muy buen estado de forma antes de perder contra Tatsuro Taira, y ahora pues se va a enfrentar a un peleador en decadencia que de perder este combate pues podría ser cortado por la UFC, ya que sería su tercera derrota consecutiva. Luego tendremos un auténtico peleón, de nuevo con protagonismo canadiense, Charles Jourdain, hermano de Louis Jourdain, que consiguió su contrato en el Dana White Contender Series de este año, hace muy poquitas semanas, y se va a enfrentar al británico David Grant, veteranísimo de la UFC. David Grant, casi 40 años, cumplirá los 40 a finales de este año. David Grant, pues 14 peleas en la UFC, y Charles Jourdain 10 años menos, no llega a los 30 años de edad del canadiense, y también muchas peleas en la UFC a pesar de su juventud, 15 peleas, 7 victorias, 7 derrotas y un empate que, si no me equivoco, fue contra Josh Culibao, exactamente, fue contra Josh Culibao, una pelea muy extraña esta. ¿Qué decir de Charles Jourdain? Peleador espectacular, peleador con buen cardio, completo, con buenas rodillas, buen striking, buen grappling, sabe derribar, espectacular en el striking, intentos de sumisión desde todos lados, un peleador muy activo, con mucho volumen, de estos que gustan al público. Viene de ganar a Víctor Henry por guillotina en el segundo asalto. Su última derrota fue en verano del año pasado contra Jan Silva. Y un peleador, a mí Charles Jourdain, que me encanta, con margen de mejora. Seguro que nos va a traer mejoras desde esa victoria contra Víctor Henry del año pasado en este combate. Y se va a enfrentar a un David Grant que ya no le queda mucho por mejorar. Ya todo lo que le queda es intentar disfrutar del deporte. A sus 39 años de edad, pues lo único que va a hacer es seguramente perder atributos, velocidad, resistencia, durabilidad. Obviamente va ganando experiencia, pero ya pues no le queda mucho que hacer en el deporte a David Grant, más allá de ganar y arruinar no la carrera, pero sí el récord a luchadores jóvenes, como pues ha sido el caso de Ramón Taveras, a quien ganó a finales del año pasado por decisión unánime, o Damon Blackshear, a quien ganó en julio de este año también por decisión unánime. La última derrota de David Grant fue contra Danielson Cora Marcos, por decisión dividida, en julio de 2023. Por lo tanto, un peleador muy completo, un peleador que a pesar de su veteranía sigue ganando combates y de forma clara. Por lo tanto, aquí se lo va a poner muy complicado a Charles Jourdain. Y sobre todo, yo lo que creo aquí es que David Grant va a ser competitivo arriba. Charles Jourdain va a conectar algún golpe que va a sentir David Grant. En el suelo creo que es superior Jourdain. Creo que puede sacar minutos de control. Y arriba, a pesar de que la técnica de David Grant es ligeramente mejor que la de Jourdain, creo que los golpes de poder, las rodillas, van a favorecer al canadiense. También va a contar con el apoyo de los jueces y del público. Por lo tanto, me decanto de forma ligera por el peleador Charles Jourdain,
con esos 10 años en menos que tiene el canadiense, por esa ventaja en la velocidad, esa ventaja en el suelo. Creo que va a conseguir la victoria Charles Jourdain, la segunda consecutiva, después de haber ganado a Víctor Henry. Luego tendremos ya en la primera pelea de la cartelera principal a Kyle Nelson, peleador local, que se va a enfrentar a Matt Frivola. Una pelea difícil de prever, una pelea para mí también 50-50, entre un Frivola que viene pues de sufrir un KO increíble, que fue ese KO que sufrió hace más de un año contra Fares Ziam en ese UFC de París del 28 de septiembre de 2024, que pude ver presencialmente. Fue el KO que más se celebró en el París-Bercy, en el Accor Arena. Fue absolutamente increíble. Y ahora, pues un año y un mes después aproximadamente, pues se enfrenta a un Kyle Nelson que viene pues también de perder contra Steve García por KO en el primer asalto. Por lo tanto, llegan en una situación muy, muy parecida. Son dos peleadores muy similares, peleadores con poder de KO, pero también con un mentón bastante tocado y que sufren bastante. Sobre todo yo creo que Matt Frivola a estas alturas de carrera, después del KO contra Benoit Saint-Denis, el KO contra Ziam, va a ser difícil, ¿no? Que recupere durabilidad. Lo va a tener complicado aquí contra Kyle Nelson, sobre todo en los primeros minutos de pelea, donde Kyle Nelson va a apretar. Si la pelea se alarga, si son conservadores, ahí puede tener un filón Frivola. Creo que en una pelea a largo plazo, segundo o tercer asalto, él va a tener la ventaja, pero para mí es una pelea 50-50, porque seguramente en cuanto conecte un peleador limpio sobre el otro, lo va a mandar a dormir y seguramente pues finalice el combate por ground and pound. No veo aquí una victoria por sumisión y ni mucho menos pues tampoco veo que la pelea vaya a la decisión. Por lo tanto me decanto por Kyle Nelson KO primer asalto o más Frivola KO tercer o final del segundo asalto. Y luego en la segunda pelea de la cartelera principal vamos a tener un enfrentamiento entre Cody Gibson y el chino Aori Chilén. Una pelea extraña, ¿no? Que esté aquí en la cartelera principal, que tengamos a Charles Jourdain en preliminares y tengamos este combate aquí en la cartelera principal es sorprendente, o que tengamos, por ejemplo, a Drew Dober, ¿no? En preliminares y tengamos a Cody Gibson y a Aori Chilén en cartelera principal. No me cuadra absolutamente nada. No descarto incluso que se modifique la estructura de la cartelera. Igualmente, pues comentar sobre todo Cody Gibson, veterano de la UFC, peleador que volvió a la UFC tras pasar por el The Ultimate Fighter. Se enfrenta aquí a un Aori Chilén complicado, a un Aori Chilén pues bastante completo, más joven que él, 32 años. Un peleador que viene de perder contra Raúl Rosas Jr., pero fue a la decisión. Por lo tanto, un peleador chino muy, muy complicado, muy incómodo de pelear y de hacer frente. Y Cody Gibson pues viene de perder por Kimura en el segundo asalto contra Damon Blackseer. Anteriormente pues ganó a Brian Kelleher y a Chad Angeliger, que creo que son dos peleadores que ya no están en la UFC. Una pelea también para mí 50-50. Creo que la durabilidad está en favor del chino, la técnica está en favor de Cody Gibson. No sé qué versión de Cody Gibson esperar, sobre todo teniendo en cuenta los 38 años que tiene ya el norteamericano. Complicado sacar un resultado. Creo que es una pelea que va a ir a la decisión. Es la típica pelea en la que puede ganar cualquiera de los dos de forma clara, porque acabe imponiendo su ritmo. Yo me voy a decantar por Cody Gibson porque creo que es mejor en términos globales, es mejor en el suelo, es mejor arriba, es mejor en el wrestling, es más grande también y yo creo que va a dominar la mayoría de los minutos. Obviamente, si Aori Chilén conecta, puede mandar a lona a Gibson, que es un peleador muy veterano y que ha sufrido mucho daño en su carrera. Pelea también entretenida, pero pelea que me extraña mucho que se mantenga en esta cartelera principal, en esta main card del UFC de Vancouver. La pelea que sí que se va a mantener seguro en esta main card va a ser el enfrentamiento entre la local Yasmin Jasudavicius y la ex retadora al título Manon Fiorot, la peleadora francesa. Un combate entre dos de las peleadoras más físicas de la división. Va a ser el último combate femenino de esta velada. Ya sabéis, Manon Fiorot no pudo imponerse a Valentina Shevchenko, no pudo arrebatar
el cinturón a Valentina, y ahora pues regresa enfrentándose a una Yasmine Jasudavicius que viene en claro ascenso, en una racha magnífica desde que perdiera contra Tracy Cortés en 2023, pues todo victoria: Priscila Cachoeira, Fátima Klein, Ariane Lipski, Mayra Bueno Silva, y la última victoria por Mataleón en menos de 3 minutos contra Jessica Andrade, que le costó también a Jasudavicius un bono por actuación de la noche. Llega en el mejor estado de su carrera Jasudavicius, es una peleadora veterana, 36 años, toda la madurez del mundo, mejor momento físico, mejor momento mental, entrena en el Niagara Top Team, que es uno de los mejores gimnasios de Canadá, donde comparte, pues, por ejemplo, gym con Aaron Jeffery, con Mike Malott, con Anthony Romero, que es un peleador que ha peleado, ¿no?, en PFL, y una Jasudavicius muy física, que llega con una confianza brutal. Va a tener la papeleta complicada de enfrentarse también a una rival posiblemente más física que ella, como es Manon Fiorot, superior a ella en el striking. Por lo tanto, aquí vamos a tener a una Yasmine Jasudavicius que debería basar su estrategia en derribar a Manon Fiorot, llevarla al suelo y pues conseguir arrebatar al menos 2 de los 3 asaltos. Si la pelea se desarrolla arriba, probablemente Manon Fiorot pues domine la pelea a la distancia, tocando, defendiendo derribos, haciendo daño a Jasudavicius tanto a las piernas con las patadas como arriba. Por lo tanto, una pelea en la que va a depender de qué luchadora impone su estilo. Si Jasudavicius con los derribos o Manon Fiorot defendiendo derribos y controlándola con su kickboxing. Luego tendremos también a otro protagonista canadiense, a Ayman Zahabi, que se va a enfrentar a Marlon Chito Vera. Una pelea muy interesante, una pelea en la que parte como ligero favorito Zahabi. Un Zahabi que llega también enrachado a este combate, viviendo ahora mismo una segunda juventud. Ayman es el hermano del famosísimo entrenador Firas Zahabi, uno de los mejores entrenadores de artes marciales mixtas del mundo, y llega sobre todo en una racha increíble de victorias. No pierde desde 2019 y desde ese momento pues todo victorias, las más importantes sobre todo las últimas, la última contra José Aldo, que para mí perdió la pelea, pero aún así pues fue un buen combate de Ayman. Ganó también a Pedro Muñoz, ganó a Javid Basharat, a quien le robó el invicto, venía con un récord 14-0 Basharat, y un Zahabi sobre todo buenísimo en el boxeo, un peleador muy técnico, un peleador con un striking muy pulido, tiene buena técnica de derribos, tiene también buen grappling, aunque sobre todo su fuerte es el boxeo, ¿no? Con este caso con la marca de la casa de Firas, su hermano Firas Zahabi. De Marlon Vera, qué decir, peleador con muchísimo corazón, posiblemente el mejor peleador ecuatoriano de artes marciales mixtas de la historia, aunque por ahí viene Michael Morales apretando muy fuerte. Una pena que la carrera de Marlon Vera se ha desinflado un poquito en los últimos años, desde esa derrota contra Sean O'Malley en marzo, pues ha perdido sobre todo ritmo de pelea y también volvió a perder contra Figueiredo en verano del año pasado. Y un Marlon Vera que pues siempre ha sido o ha estado caracterizado por ser un peleador durísimo, un peleador que iba de menos a más en todos sus combates, solía regalar los primeros asaltos, pero luego solía arrasar en el segundo y tercer asalto, o dominar en los asaltos de campeonato si la pelea era 5, pero no sé qué ha ocurrido, pero desde esa derrota contra Sean O'Malley, pues una pelea que perdió por decisión unánime, pues se ha desinflado un poco la burbuja de Marlon Vera. Por lo tanto, aquí vamos a ver, sobre todo, vamos a tener la oportunidad de ver en qué estado se encuentra Marlon Vera, sobre todo estado mental. Va a tener un combate muy complicado contra Ayman. Seguramente vuelva a perder el primer asalto por el boxeo, ¿no?, que tiene Ayman, y vamos a ver si es capaz de darle la vuelta al combate en los 2 últimos asaltos. Es un combate que por estilo creo que va a ser muy complicado para Marlon Vera. Probablemente Chito se acabe llevando el tercer asalto, pero el segundo, ¿no?, en el que va a tener que subir el nivel,
Vamos a ver si puede aumentar el ritmo, si incluso pues empieza desde el principio apretando y no regala ese primer round a Yeman. Va a ser una pelea muy cerrada que se va a decidir por pocos detalles. La ventaja de wrestling y de grappling y de cardio, por supuesto, va a estar en favor de Chito Vera, pero el striking, pues al menos la técnica está en favor de Yeman Zahabi. Por lo tanto, una pelea muy igualada y ojalá ver a Chito Vera ganando, pero yo creo que me decanto por el canadiense. Por lo tanto, con la cabeza digo Zahabi y con el corazón digo Chito Vera. Y en la penúltima pelea de la noche vamos a contar con el último protagonista canadiense de la velada, que va a ser Mike Malott. Se va a enfrentar a Kevin Holland. Una pelea también 50-50 prácticamente, en el que es difícil decantarse por un ganador, sobre todo sabiendo que Kevin Holland es capaz de lo mejor y de lo peor. Una pelea en la que Mike Malott va a intentar derribar a Holland y conseguir la sumisión. Entiendo que lo va a intentar hacer lo antes posible, porque si la pelea se alarga va a favorecer a Kevin Holland. Kevin Holland también, el striking es mejor que Malott, es más incómodo, puede tocar y esquivar. La clave va a ser la defensa de derribos de Holland, pero aquí vamos a tener a un peleador que va a intentar imponer su striking, su boxeo, y a otro que va a intentar derribar y conseguir una sumisión rápida. Va a ser una pelea contra el cronómetro de Mike Malott, por así decirlo, una pelea contra reloj, y Kevin Holland pues va a necesitar sobre todo evitar derribos y, si es derribado, intentar levantarse lo antes posible, porque Mike Malott va a intentar llevar a Holland al suelo, tomar la espalda de Holland, intentar alguna sumisión. En el jiu-jitsu es mejor Malott, y una pelea pues interesante porque puede ser la mejor pelea perfectamente de la noche si se alarga. Todos conocemos a Kevin Holland, es un peleador muy, muy espectacular, que siempre da show. Y vamos a ver, ¿no?, qué versión de Kevin Holland nos encontramos. Importante, ¿no? Kevin Holland actualmente el rankeado número 15 en este peso welter. Tanto Holland como Malott, dos posibles rivales futuros de Joel Álvarez en este peso welter. Y luego ya, en la pelea principal, como he comentado pues a lo largo de este programa, tendremos el enfrentamiento entre Renier de Ridder, peleador neerlandés, el segundo neerlandés de la cartelera, junto con Jurri, que se va a enfrentar a Brendan Allen. Una pelea que en principio va a ser una eliminatoria, ¿no?, por así decirlo, por ver quién es el futuro contendiente del cinturón que actualmente posee Khamzat Chimaev. Y pues se ha caído Anthony Fluffy Hernández, se nos queda un poquito descafeinado este combate principal, pero aún así una pelea interesante, dos peleadores que disfrutan llevando la pelea al suelo, con un muy buen grappling, dos peleadores fuertes, un Renier de Ridder que llegó a la UFC como campeón de GUAM, cayó bocas desde el principio, ganó, ¿no?, de forma sorprendente a Bonnie Kahl, ganó también a Robert Whittaker. Por lo tanto, dos peleas seguidas en las que partía como no favorito, en las que dio la sorpresa, y pues iba a enfrentarse a Anthony Fluffy Hernández, y en este caso pues no ha podido ser así. Se va a tener que enfrentar a Brendan Allen, y muy posiblemente el peleador que gane pues esta pelea se acabe enfrentando a Dricus du Plessis, en la que será pues posiblemente la pelea que decida quién va a enfrentarse pues en el siguiente combate a Khamzat Chimaev, sobre todo teniendo en cuenta que para mí el peleador que ya se debe enfrentar de forma inmediata a Khamzat es Nassourdine Imavov, que venció a Caio Borrallo en el último UFC de París. Brendan Allen, pues a pesar de tomar la pelea en corto aviso, tiene aquí pues una importante oportunidad para colarse en el, no top 5, pero top 6, top 7 de la división, y colocarse ya ahí como un futuro contendiente, no para tener la oportunidad directa por el cinturón, pero sí que, por ejemplo, enfrentarse a Renier de Ridder o enfrentarse a Anthony Fluffy Hernández cuando se recupere de la lesión Fluffy, y ahí sí que sacar a un futuro también contendiente del cinturón, que pues en este caso seguirá poseyendo Khamzat Chimaev, o conseguirá Nassourdine Imavov, ya que yo entiendo que la pelea a hacer pues será la de Khamzat frente a Imavov. Combate interesante combate en el que vamos a tener en principio a un Renier de Ridder
pues dominante en el striking, sobre todo letal con esa rodilla voladora que suele lanzar tantas veces. Si la pelea va al suelo, posiblemente también me decante por Renier de Rieder. Si la pelea se alarga, habría que ver, ¿no? Cómo afecta este corto aviso, este reemplazo de última hora a Brendan Allen. Brendan Allen es un peleador muy incómodo, un peleador que te puede amargar la pelea. Pero yo creo que aquí vamos a ver ganar a Renier de Rieder, sobre todo teniendo en cuenta que ha tenido campamento completo. La preparación para la pelea contra Anthony Fluffy Hernández no difiere mucho de lo que es una preparación para enfrentarse a Brendan Allen. Y Brendan Allen pues lo va a tener complicado, se va a enfrentar a un rival muy grande, a un rival que viene lanzado, que viene de ganar a todo un Robert Whittaker. Ganó también a Bonnie Cole, dando una de las sorpresas de la temporada. Y aquí creo que lo va a tener complicado Brendan Allen. Creo que va a ser una pelea en la que Renier de Rieder va a conseguir los derribos y las posiciones de control en el suelo más importantes. Donde más va a dominar va a ser en el suelo. Si la pelea se alarga, entiendo que al final el cardio va a favorecer ligeramente a Renier de Rieder, pero va a ser una pelea igualada dentro de lo que cabe, aunque le doy ligero favoritismo a Renier de Rieder. Creo que va a ganar la pelea por decisión, aunque pues no descarto que alguno de esos golpes que lanza Renier de Rieder, alguno de esos volados o esas rodillas no tan incómodas acaben conectando en Brendan Allen, pero Brendan Allen es un peleador bastante duro. Por lo tanto, buena pelea para cerrar el evento, una pelea un poquito peor que la que estaba programada en un principio. Aquí tenemos a dos futuros candidatos a disputar el cinturón de este peso medio y va a ser un buen cierre de evento. El análisis de este UFC Vancouver lo veréis o lo escucharéis en el siguiente programa, el número 9. Me despido por esta semana. Ya sabéis que tenéis subido el análisis de la pelea de Joel Álvarez contra Vicente Luque. Lo tenéis ahí desde el domingo. Muchísimas gracias de nuevo por haber escuchado 4 onzas. Ya sabéis que un like, un comentario, suscribirse a iVoox, YouTube o Spotify para estar siempre al tanto de cuando publico programa ayuda muchísimo, pero sobre todo lo que más ayuda es que estéis ahí cada semana, aunque de forma silenciosa. Yo sé cuántos estáis ahí y quiénes estáis de forma habitual. Me alegra muchísimo que haya tantos usuarios recurrentes y cada vez seáis más, ¿no?, los que volvéis cada semana a escuchar 4 onzas. Por lo tanto, muchísimas gracias a vosotros. También muchas gracias a los que habéis llegado nuevo al programa y os habéis mantenido hasta el final. Os invito a que os quedéis en este podcast las próximas semanas o que vayáis a escuchar episodios anteriores. Por lo tanto, que tengáis muy buena semana. Nos vemos ya con el episodio número 9. Vivan las artes marciales mixtas.